de la obra de García Trevijano? A ver, yo, García Trevijano, tuve la suerte de conocerlo y participar en un debate de radio con él. Y fue un honor, creo que fue una de las personas más cultas y más inteligentes que traté en mi vida. Y traté muchas, ¿eh? Sí, pero de una altura intelectual. Él es un republicano, en sentido estricto, defendía mucho la Revolución Francesa y defendía que España fuera una república también. Ahí discrepo algo de... No, leí la teoría de la República, que es su... Y, ¿qué pasa? Y analiza muy bien las cosas, analiza muy bien algunas de las propuestas que él hacía, pues no estoy muy de acuerdo con ellas. Estoy hablando de memoria, es un libro que leí hace años. Hay una propuesta de regeneración demográfica, pues de cambiar el sistema electoral, de diseñar. Y creo que estas cosas muchas veces se parte de cierto utopismo, ¿no? En el sentido de que basta con cambiar el sistema electoral para que esto se regenere o algo así. No es tan fácil. Vale, dice el señor Bastos que está hablando de memoria y sí está hablando de memoria, porque Trevijano no habla de cambiar el sistema electoral. De luego el problema no es cambiar el sistema electoral, es la propia Constitución. Me sorprende que diga esto si ha leído Teoría Pura de la República. Yo recuerdo a Ataturk. Ataturk en Turquía cogió la ley comercial suiza. La aplicó tal cual. Suiza. No, cogió la ley, el código de comercio, claro. Y creo que hizo algo semejante con la política, pero no recuerdo exactamente, que cogió también una constitución o algo así de un país muy democrático y la aplicó a Turquía. Pero eso no transformó a los turcos en suizos. No, es que es eso exactamente lo que digo siempre, que las leyes tienen que estar aplicadas de acuerdo con el sujeto político. La construcción del Estado y de la estructura de gobierno tiene que tener en cuenta con la realidad ontológica del sujeto político. Por eso, claro, es una locura de repente decir, no, cojo el modelo suizo y lo aplico en España. Pero es que no tiene nada que ver el sistema, la realidad de los cantones suizos y la Confederación Suiza con España. Es que no tiene nada que ver. Son sujetos... Es como intentar jugar a un ajedrez con una plantilla de fútbol. Es lo mismo. Es que no... Es una... Disculpad, que no sé qué ha pasado, que había son ruido por ahí. ¿Qué estaba hablando? Eso, que es como intentar... ¿Se oye eco? ¿Cómo que se oye eco? ¿Por qué se oye eco? El gato se la ha liado. No, mis padres no viven aquí, no están aquí mis padres. Está mi hermano. Yo vivo con mi hermano. Eco del vídeo. En el vídeo. ¿En qué vídeo? ¿En este? ¿En este vídeo? ¿Por qué se oirá con eco? Ah, porque se oye al mismo tiempo que yo lo estoy escuchando. Vale, pues esperad. A ver si ahora se oye mejor. Al final es como son los turcos, que no son buenos ni malos, son turcos. Y los suizos son suizos, pero no quiere que sean buenos ni malas personas. Porque las costumbres, una tradición, o las cambia o no va a cambiar. O cambia como es el pueblo español, o que le ponga el sistema más avanzado del mundo, que no lo hay. Que no lo hay. De hecho, yo romper... Sí, pero es que otra vez estamos con las mismas. Es que no recuerda, entiendo que no recuerda el profesor Bastos la obra de Trevijano. No se trata de que un sistema sea avanzado o atrasado. No se trata de que un sistema sea avanzado o atrasado, bueno o malo, correcto o incorrecto. Se trata de que un sistema sea representativo o no sea representativo, de que exista o no representación. Desde luego que seguirá habiendo vicios. Oye, ¿ya vale? Venga, va, ven aquí. ¿Qué pasa? Es que está la perra persiguiendo a la gata. No sé qué pasa, que están... ¿Qué pasa? ¿Queréis jugar? La gata no quiere jugar contigo. Ya 1000 veces ya te lo he dicho. Pobre perra me está mirando con cara de no quiere jugar. La gata no quiere jugar conmigo. Pues no. Ahora ya no se oye eco. Bueno. Va, déjala ya. Está ahí atenta ahí a ver cuando sale volando de debajo de la mesa. Claro, este es el error. Este es el error. Por eso dice el profesor Bastos utopía. Es que las utopías es cuando uno habla de un ideal, cuando uno idealiza, pero la obra de Trevijano es antiidealista. De hecho, es antiideológica. Lo que pasa es que
el problema de esto, ¿cuál es? La defensa que esgrimen muchas personas de las ideas de Trevijano, como puras, como buenas, como máximas, ¿no? Ese es el problema. Desde luego que hay defectos, pero esos defectos hay que también saber en qué marco se producen. Es decir, el sistema democrático no va a corregir que los seres humanos tengan vicios. Lo que va es a vigilar y a corregir las ambiciones que en el seno del poder producen corrupción. Es decir, lo que se va a corregir, lo que se busca corregir con la representación y sobre todo con la separación de poderes es la corrupción. Una lanza a favor de España, el sistema político español no es de los peores del mundo. Y los sistemas electorales no son de los peores del mundo. Pero claro, que es que otra vez, ¿qué argumento es este? Es que no es de los peores del mundo. Hombre, claro, en Corea del Norte están peor. Pero es que no se trata de ver qué es peor. Estos son los argumentos. En fin, vamos a dejarlo terminar. No es muy diferente a otros países. De hecho, en algunos casos quisieron imitar el modelo español. Creo que cuando se votó la reforma electoral en el Reino Unido, que fracasó, quieren imitar el modelo español. Será para mal. Hombre, claro, los conservadores también proponía Stuart Mill en la revista The Economist. No, Stuart Mill, no, perdón. Cuando se votó la reforma, se proponía en la revista The Economist, fue la revista The Economist la que propuso el sistema proporcional. Y los ingleses dijeron, ¿pero qué coño estáis diciendo? Si es un sistema que inventamos nosotros para las colonias en Australia, que la inventó un telegrafista inglés para controlar en ese momento la colonia australiana, que quita la soberanía. ¿Estáis locos? Claro que perdió. Que lo propusieran, por supuesto, porque es mucho más controlable un sistema gobernado por 5 personas, natural que una revista como The Economist conservadora proponga ese sistema. Además, esto está tratado en un programa de La Clave en el que hablaron de esto Ramón Tamames y Antonio García Trevijano. Porque se veía como muy estable. O sea, no... Esas ideas de reformar... Que es muy estable. Muy estable, ¿qué es? Muy estable es que en vez de estar gobernado por una cámara de representantes, que cada uno es de su distrito y depende de su distrito, está gobernado por los jefes de cada partido. A eso se le llama estabilidad, hombre, pero señor Bastos, más estable entonces es la dictadura. No hay nada más estable que la dictadura. Entonces, no hablamos en términos de estabilidad. Es que ese es el problema de los liberales, que se obcecan con el resultado y se olvidan de que los demócratas, para lo fundamental para evitar un mal resultado para los demócratas es el procedimiento. Yo las veo un poco utópicas, porque repito, cambia la mentalidad de la gente o mucho que divida los poderes, no va. Los poderes ya están divididos en España, pero al final estamos viendo lo que está pasando con el Consejo General del Poder Judicial, estamos viendo. ¿Veis otra vez? No. ¿Qué dices? Etcétera, que al final responden todos casi a una misma voz, ¿no? Claro, porque es una oligocracia, de eso se trata, profesor Bastos. Pero justamente me sorprende que usted hable de la separación de poderes y hable de la independencia judicial. La separación de poderes es entre el legislativo y el ejecutivo. El poder para aplicar las leyes y el poder para promulgarlas. Si justamente están diciendo, no, es que al final la separación de poderes... Es que en España no hay separación de poderes. En fin, creo que el profesor Bastos está respondiendo a esta pregunta sin conocer la obra de Trevijano. Ha empezado diciendo que lo típico, lo que todo el mundo dice, no puede ser de otra manera. Cualquier persona que haya tratado y debatido con Antonio García Trevijano de cualquier tema, ¿por qué? Porque tenía una mente privilegiada, anormal. Es decir, yo no me acuerdo de lo que leí hace 10 años. Y el señor Trevijano con 90 se acordaba de lo que había leído desde que tenía 18 años hasta hoy. Era una biblioteca andante. No podías hablar con él de nada sin que te dijera autor, libro, título y página donde estaba cada cosa que fundamentaba lo que decía. Eso es anormal. Eso así era, os lo digo en serio. Cualquier persona que haya debatido con él lo sabe. Y además el tío es que se acordaba del fundamento y del clavo del tema del que estaba tratando. Y tú ibas y decías, joder, pues qué cabrón, tiene razón. Sí, aunque ahí supongo que la contrarréplica sería que si consiguiéramos estructurar o consiguiéramos establecer otros procedimientos, por ejemplo, de elección del Congreso, que fuera separada de la elección, que al final la votación es una... Estoy exponiendo, ¿no?, los argumentos que suelen dar. Cuando se vota al Congreso realmente se está votando al presidente del Gobierno y, por tanto, en un mismo poder se eligen dos y, a su vez, la Constitución y la ley orgánica del Consejo General del Poder Judicial también determina la elección de los vocales del Gobierno de los jueces, con lo cual, eligiendo un poder, eliges los tres. Eso pasa en todo. Lo explicó Anthony Villasay en el Estado. Es muy difícil separarlo. Andrew Jackson
Pero otra vez, fijaos otra vez, eso pasa en muchos sitios, pero a mí qué me importa que pase en muchos sitios, es muy difícil separarlo. Pero vamos a ver, que sea muy difícil no significa que no sea imposible. ¿En Estados Unidos está separado? Sí. ¿Se vigilan los poderes mutuamente? Sí. Ya estamos otra vez con lo que pone, el fragmento que ponía otra vez en Selma. Es que es muy difícil. Bueno, pues si para alguien algo es muy difícil, lo mejor es que se aparte, entrene y después ya entre en liza. Pero los que estamos en liza, estamos en combate por algo que además es para todos, a pesar de que sea complicado o a pesar de que también tengamos el mismo sistema en Italia. Bueno, en Italia desde la reforma de Renzi es peor, porque hay una doble ficción al introducir una parte de elección uninominal, unos pequeños diputados para perjudicar a los partidos pequeños. Pero en Portugal hay también partidocracia, pero que haya partidocracia en varios países o en toda Latinoamérica no significa que sea el único sistema posible. Es que me sorprende, siempre me sorprende debatir con personas como el profesor Pablo de Lora o en este caso Bastos. Me sorprenden esos argumentos que me los puedo encontrar en un bar, pero no una persona leída y entendida en política, se supone. Estados Unidos con su división de poderes. Creo recordar. Separación, no división, separación, profesor Bastos. El Supremo le mandó a hacer una cosa y dijo Jackson que no le daban la gana. no fueron capaces. Y Roosevelt, cuando se le reveló el Supremo, también lo que hizo fue ampliarlo. Lo que hizo fue cambiar la ley. Creo que eran 6 y lo pasó a 9. Exacto, así. Ya está. Ya tuvo mayoría. Bueno, pero en ese caso concreto, y aparte Andrew Jackson es recordado como el presidente más corrupto de la historia. Y puso expulsado. Es difícil de burlar. Los contrapoderes en 200 son años. Fuera, no son dentro del Estado. Ahí es cierto, pero es que el legislativo no está dentro del Estado, señor Bastos. El legislativo pertenece a la nación. O sea, los contrapoderes están fuera del Estado en el momento en el que se deben a la nación, a la ciudadanía. Viejo bastante juvenil, en la teoría pura de la política. Explica estas cosas, ¿no? Les explica muy bien. El poder no se divide. El poder se puede hacer frente desde que el fuera. Poder no se divide, se separa. El poder, antes de separarse y antes de existir las constituciones, era potencia. Desde los medios de comunicación, desde las iglesias, desde los sindicatos que son independientes, desde la sociedad civil, ¿no? Eso desde es. la economía. Ahí le puedes plantar freno, plantar cada Estado, pero no desde dentro del propio Estado. Al final, el Estado acaba teniendo un soberano, sea quien sea. Pero fijaos que es que asumen algo que ha llegado a nuestros días desde el totalitarismo. Y es que la facultad de la nación, que en Estados Unidos sigue siendo civil, porque los representantes se deben a la sociedad civil, son elegidos por la sociedad civil, eso no es la estatalización de los partidos y que los partidos introduzcan o pongan a los diputados por el dedazo del jefe del partido, es decir, la descivilización, la estatalización de los partidos, la asumen como algo normal dentro de la teoría del Estado. ¿Por qué? Porque lo que digo siempre, los liberales no tienen una teoría del Estado. Los liberales, bueno, no todos los liberales, desde luego, porque la disquisición que hablo siempre entre Bagehot y Stuart Mill, entre la Constitución o no de Inglaterra del siglo XIX, desde luego que tiene una teoría del Estado. A veces mandan los jueces, a veces mandan el tribunal, el parlamento, a veces mandan los presidentes electos, pero no siempre mandan, pero siempre mandan alguno de ellos. Se impone, digamos. Vale, profesor, aunque este es un tema que antes hemos hablado que ni usted ni yo podíamos aportar demasiado, pero ha entrado un superchat de gente que, pues eso, que pone dinero para que salga esta pregunta y entonces la tengo que hacer. ¿Cómo conciliamos el asunto del aborto? Visión liberal libertaria, el feto no tiene razón. Bueno, pues nada, ya está, ¿vale? En fin, me parece que el profesor, como ha empezado, pensaba que iba a conocer mejor la obra de don Antonio, que iba a conocer mejor la teoría del Estado, de la teoría de la República. La teoría pura de la República al final es una teoría del Estado, es una organización del Estado que lo que busca es devolver la facultad legislativa a la sociedad civil. Pero bueno, lo invitaremos un día al canal del profesor Bastos y hablaremos largo y tendido sobre eso. ¿Puedes explicar? A ver, un segundito. ¿Puedes explicar cómo sería la transición a la democracia real y quiénes escribían la nueva Constitución? No veo claro cómo evitar triquiñuelas de los políticos. Pero esto lo expliqué ayer ya, Luque. Esto lo expliqué ayer ya. Esto lo expliqué ayer ya, Luque.
En el directo de anoche, no hace ni 24 horas. ¿Quiénes escriben la nueva Constitución? Unos diputados elegidos única y exclusivamente para eso. Unas Cortes o Asamblea Constituyente se llama. No tienen que ver con los políticos actuales. Son personas que son elegidas ex profeso por los distritos electorales, por la ciudadanía, para trasladar, para dirimir, para debatir la redacción de una nueva Constitución. Previamente a eso, un periodo de libertad constituyente para que los ciudadanos elijan entre parlamentarismo, presidencialismo y previamente a eso la forma de Estado entre monarquía y república. Vale, Luque, pero ayer también lo respondí. Iván Ábalos, Bastos no entendió teoría pura de la República, entre otras cosas, porque decía que Trevijano defendía la Revolución Francesa. ¿Puedes aclarar esto a tu audiencia, Rubén? Por supuestísimo. Claro, es que, a ver, sinceramente, yo no quiero presuponer nada. El señor Bastos, por lo que yo le he escuchado, para mí no ha leído teoría pura de la República. La conocerá o tal, habrá escuchado a don Antonio algunas veces, pero para mí no la ha leído, no la conoce. Porque entonces no diría lo que ha dicho, ni tendría, asumiría, no hablaría de división de poderes, sino separación de poderes, no asumiría la teoría del Estado que hay hoy como la que defendía don Antonio, y desde luego no defendía para nada la Revolución Francesa Trevijano, todo lo contrario. De hecho, el primer libro de Trevijano es el primer libro, porque son 3, el de Teoría Pura de la República se estructura en 3 libros, y el primer libro es La actualidad de la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque Trevijano explica muy bien en este libro, en teoría, yo tengo la primera y la primera edición, explica muy bien en este libro cómo vivimos hoy del fracaso de la Revolución Francesa. ¿Qué fracaso? En líneas muy generales. Pues que en contraposición a lo que pasó en Norteamérica, la Revolución Francesa toma las tesis rusonianas y no las de Montesquieu, que era un filósofo, Rousseau era un filósofo y Montesquieu era un jurista. Montesquieu conocía las diferencias y los vicios de los mecanismos de poder. Rousseau no. De hecho, Rousseau, que está en contra de la representación, ¿de acuerdo? Porque dice que allá donde está el pueblo sobra la representación. Sin embargo, luego le encarga una constitución para Polonia y cae en un mismo sistema representativo. Es decir, reniega de su propia teoría. Por eso es que la diferencia entre la filosofía y la ciencia jurídica en la política es capital. Es que es capital. Por el pragmatismo de uno y el idealismo del otro. Pero fundamentalmente, lo que explica Trevijano es que el error de la Revolución Francesa al tomar la tesis de Rousseau es centrar el núcleo de la actividad política en el individuo y no en el colectivo. No en el conjunto de la nación, no en la totalidad, sino en el individuo. En que promulgando derechos individuales, una carta de derechos individuales, está todo hecho. Sin establecer los mecanismos de control y de vigilancia y de límites al poder político. Por eso, ese fracaso, ¿en qué termina? Termina en Napoleón, termina en una dictadura imperial, además. Y de eso vivimos hoy, de ese fracaso. ¿Vale? Así que no, el profesor Bastos para mí no... O se le ha olvidado y le ha leído hace muchísimo tiempo, pero para mí no conoce. No conoce ni por encima la obra de Trevijano. Porque no. Trevijano abominaba de la Revolución Francesa. De hecho, él estudió mejor que nadie y tiene unos vídeos y muchas disertaciones sobre la Revolución Francesa advirtiendo de los errores que se cometen en la Revolución Francesa. Porque la Revolución Francesa